Hay personas que atraviesan cierto tipo de experiencia y nunca vuelven a ser las mismas. No porque se hayan roto, sino porque algo en su interior terminó de despertarse para siempre. Hay personas que vivieron al lado de alguien que les hizo dudar de su propia percepción, de su memoria, de su valor, incluso de su cordura. Y cuando finalmente salieron, descubrieron que ya no podían ser alcanzadas de la misma manera. No porque se hayan vuelto frías, sino porque algo en su mente completó un proceso que ni ellas mismas comprenden del todo. Eso es exactamente lo que Descartes describió, siglos antes de que existiera el lenguaje moderno para nombrarlo. Y lo que vas a entender en los próximos minutos no es solo filosofía, es el mapa de lo que te ocurrió, o de lo que está ocurriéndote ahora mismo. René Descartes fue un hombre que entendió el abuso intelectual desde adentro. No el abuso emocional en el sentido moderno, pero sí algo estructuralmente idéntico. Vivió rodeado de personas que intentaron convencerlo de que su forma de ver el mundo era peligrosa, equivocada, herética. La Iglesia lo persiguió. Sus contemporáneos lo ridiculizaron. Quienes debieron haber sido sus aliados intelectuales se convirtieron en sus detractores. Y Descartes tomó una decisión que lo cambió todo. Eligió el exilio voluntario, se marchó a Holanda y pasó años solo, en cuartos de pensión anónimos, sin decirle a nadie exactamente dónde vivía. No por cobardía, por claridad, porque entendió que ciertas mentes no pueden florecer bajo la presión constante de quienes necesitan que sean distintas. Lo que Descartes vivió en esa soledad autoimpuesta fue el inicio de lo que él llamó la duda metódica. El proceso de cuestionar absolutamente todo, hasta encontrar algo que nadie pudiera arrebatarle. Si sigues viendo este vídeo, es porque algo en estas primeras palabras resonó en ti de una manera que no puedes explicar del todo. En los próximos minutos vas a entender 3 cosas fundamentales. Primero, ¿qué es exactamente lo que ocurre en la mente de una persona pensadora profunda después de atravesar una relación con alguien narcisista? Segundo, ¿por qué ese proceso no es una herida que cerrar, sino una transformación que Descartes describió con precisión filosófica hace más de 4 siglos? Y tercero, ¿por qué cuando llegas a la etapa final de ese proceso, ya no pueden alcanzarte? No porque te hayas vuelto inaccesible, sino porque ya no habitas el mismo plano de realidad que ellos. Esto no es metáfora, es exactamente lo que la filosofía cartesiana explica cuando describe el momento en que la mente encuentra su certeza indestructible. Existe algo que ocurre en el interior de ciertos pensadores profundos cuando han estado demasiado tiempo cerca de alguien que usó su capacidad de reflexión en su contra. No es un quiebre. Es más parecido a lo que sucede cuando el agua lleva demasiado tiempo filtrándose por una grieta en la roca. En un momento, la roca no cede, la roca se parte limpiamente. Y esa línea de fractura revela algo que siempre estuvo ahí pero nunca había sido visible. Descartes conocía esta sensación mejor que nadie. En el invierno de 1619, mientras servía en el ejército, y se encontraba aislado en una habitación con una estufa en la ciudad de Ulm, tuvo lo que él mismo describió como 3 sueños consecutivos que lo cambiaron para siempre. No fue una revelación mística, fue el momento en que su mente, agotada de la presión externa, encontró algo que nadie podía quitarle, la certeza de que él pensaba, y que eso era suficiente para anclar toda su existencia. Una arquitecta de 38 años llamada Valentina pasó 7 años en una relación con alguien que tenía la habilidad extraordinaria de hacerla dudar de todo lo que percibía. Si ella recordaba una conversación de cierta manera, él le demostraba que lo había recordado mal. Si ella sentía algo, él le explicaba por qué eso que sentía era una exageración. Si ella tomaba una decisión, él encontraba la manera de que esa decisión pareciera evidencia de alguna deficiencia en su carácter. Valentina era una persona de pensamiento profundo, alguien que naturalmente cuestionaba sus propias percepciones, que buscaba entender las motivaciones de los demás, que prefería examinar una situación desde múltiples ángulos antes de emitir juicio,
Y precisamente esa capacidad fue la herramienta que él usó para desestabilizarla. Yo pensaba que ver las cosas desde varios lados era una fortaleza, dijo Valentina 2 años después de haber salido de esa relación. Tardé mucho en entender que él usaba mi apertura mental como una puerta de entrada para la confusión. Cada vez que yo decía, esto es lo que recuerdo, él encontraba una forma de convencerme de que mi memoria era poco confiable, hasta que llegué al punto en que ya no me fiaba de mi propia experiencia. Descartes habría reconocido este mecanismo de inmediato. Lo llamó el genio maligno. En su primera meditación metafísica, propuso la hipótesis de que quizás existía un ser extremadamente poderoso y astuto, cuya única función era engañarlo sistemáticamente sobre todo lo que percibía. Que ese ser podría estar manipulando sus sentidos, sus recuerdos, su capacidad de razonar, no porque Descartes creyera que ese ser existía realmente, sino porque quería explorar qué quedaría de pie si asumía que todo lo que percibía podría ser falso. Lo que el narcisista hace sin saberlo es encarnar en la vida real esa hipótesis cartesiana. Crea una realidad alternativa tan consistente y tan sostenida en el tiempo que la mente de su interlocutor comienza a dudar de su propia capacidad de percibir lo que es verdadero. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante, porque Descartes no se detuvo en la duda. La duda fue solo el comienzo. La filosofía cartesiana enseña que hay un momento preciso en el que la mente que ha dudado de todo llega a algo de lo que ya no puede dudar. Y ese momento no es una conclusión intelectual, es una experiencia. Es algo que se siente en el cuerpo antes de que la mente lo procese en palabras. Descartes lo describió así. Podía dudar de que el mundo externo existiera. Podía dudar de que su cuerpo fuera real. Podía incluso dudar de que las matemáticas fueran confiables y un genio maligno estuviera manipulando su razonamiento. Pero había una cosa de la que no podía dudar, y era el hecho de que estaba dudando. El acto de dudar era en sí mismo la prueba indestructible de su existencia. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum. No como eslogan, como ancla existencial absoluta. Existe una diferencia fundamental, que Descartes describió en términos de res cogitans y res extensa, entre la mente que piensa y el mundo físico que nos rodea. Esta distinción, que en los textos de filosofía puede parecer abstracta, se vuelve completamente visceral para cualquier persona que haya vivido en una relación donde otro individuo sistemáticamente intentó redefinir su realidad interior. Porque lo que el pensador profundo aprende, a veces con un dolor enorme, es que hay una parte de su mente que no puede ser colonizada, que hay un territorio interior al que nadie más tiene acceso, por mucho que lo intenten. Un profesor universitario de 44 años llamado Marcos describió sus 4 años en una relación con una persona de características narcisistas como habitar 2 mundos simultáneamente. Era como tener 2 capas de realidad superpuestas todo el tiempo, dijo Marcos. La realidad que yo percibía, que incluía momentos de ternura genuina mezclados con episodios de manipulación que yo no podía nombrar claramente, y la realidad que ella construía con sus palabras, que era una narrativa completamente distinta, donde yo era siempre el problema, donde mis percepciones eran siempre las equivocadas, donde mi interpretación de los hechos era siempre la menos confiable. Marcos pasó años tratando de reconciliar esas 2 capas, hasta que un día, de una manera que no supo explicar, simplemente dejó de intentarlo. No fue una decisión consciente, fue como si su mente hubiera agotado la energía disponible para ese esfuerzo y hubiera tomado unilateralmente la decisión de retirarse de esa contradicción. Recuerdo el momento exacto, dijo Marcos. Ella estaba hablando, explicándome por qué algo que yo había dicho era una señal de mi falta de madurez emocional. Y yo la escuchaba. Y de repente, algo en mi interior simplemente se detuvo. No con enojo, sin drama, solo con una especie de silencio que nunca había sentido antes. Como si alguien hubiera apagado un ruido de fondo que llevaba años ahí, y que yo ya ni recordaba cómo era no escuchar. Descartes describió algo estructuralmente idéntico cuando escribió sobre la distinción entre mente y cuerpo.
La res cogitans, la mente pensante, no puede ser penetrada por la res extensa, el mundo físico exterior. Son sustancias de naturaleza completamente distinta. Y aunque Descartes creía que la glándula pineal era el punto de conexión entre ambas, lo que su filosofía implica es algo profundamente liberador. Hay una parte de ti que permanece intacta sin importar lo que ocurra afuera. Esa parte no es accesible para nadie más, ni siquiera para alguien que lleva años intentando colonizarla. No eres alguien con dificultad para relacionarse. Tu mente simplemente aprendió, a un costo muy alto, a distinguir entre lo que es real y lo que alguien más necesitaba que fuera real para mantenerte cerca. Eso no es un defecto. Es el inicio de la claridad cartesiana. Lo que ocurre es lo siguiente. Es quizás lo que más personas necesitan escuchar y menos personas reciben. Y es esto. Hay un momento en el proceso del pensador profundo después del abuso narcisista que no tiene marcha atrás. No porque la persona quede dañada de manera permanente, sino porque su mente atraviesa algo que Descartes llamó el cogito. El momento en que descubres que hay una certeza que nadie puede quitarte. Ese momento cambia la arquitectura de la percepción de una manera que es, en el sentido más literal de la palabra, irreversible. Si en este momento estás reconociendo tu propia experiencia en lo que describes, es porque mentes como la tuya no consumen este tipo de contenido por casualidad. Si algo de lo que escuchaste en los últimos minutos resonó de una manera que no puedes explicar completamente, te invito a que te suscribas a este canal. No para seguirnos en redes sociales, sino para unirte a una comunidad de personas que eligieron pensar por sí mismas en lugar de seguir el guión que el mundo intentó imponerles. Y si atravesaste algo de lo que hemos descrito, si sientes que estás en medio de ese proceso o al otro lado de él, comparte en los comentarios qué es lo que dejaste de tolerar. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para saber que no está sola en este camino. Lo que viene a continuación es quizás la parte que más sorprende a quienes escuchan esto por primera vez. Descartes pasó años en Holanda en un exilio que él mismo se impuso. Cambiaba de domicilio con frecuencia. No le decía a nadie exactamente dónde vivía. Evitaba ser localizado por quienes podían hacerle daño. Y sin embargo, en esa soledad elegida, escribió algunas de las obras más influyentes de la historia del pensamiento occidental: el discurso del método, las meditaciones metafísicas, los principios de la filosofía. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que Descartes no eligió esa soledad como renuncia. La eligió como protección de algo que consideraba demasiado valioso para exponerlo a quienes no podrían entenderlo. En su correspondencia con la princesa Isabel de Bohemia, Descartes confesó que había periodos en su vida en que el ruido del mundo exterior le resultaba físicamente intolerable, no por fragilidad, sino porque su mente funcionaba a una profundidad que requería silencio para operar correctamente. La princesa Isabel fue una de las pocas personas con quien Descartes mantuvo una correspondencia verdaderamente íntima. Ella misma era una pensadora profunda que vivía en un entorno político y familiar que sistemáticamente intentaba reducirla a su función de princesa, de pieza en un tablero de alianzas. Y en sus cartas a Descartes, describió algo que resulta notablemente familiar para cualquier persona pensadora que haya estado rodeada de gente que no comparte esa profundidad. La sensación de habitar un mundo que no fue diseñado para mentes como la tuya. Una médica de 41 años llamada Catalina describió el momento en que su expareja intentó retomar contacto 2 años después de la separación. Habían estado juntos durante 5 años en una relación que Catalina definió como un ciclo constante de idealización y demolición. Él la admiraba de maneras que la hacían sentir vista de una forma que nunca había experimentado antes. Y luego, de manera aparentemente imprevisible, encontraba las formas más precisas de hacerla sentir que esa misma profundidad que él había admirado era en realidad su mayor defecto. Cuando él intentó volver, después de 2 años de silencio, lo hizo de la manera que siempre había funcionado antes, con una mezcla de reconocimiento de sus errores,
una evocación cuidadosa de los momentos más bellos de la relación, y una promesa implícita de que esta vez sería diferente. Recibí su mensaje, dijo Catalina. Lo leí, y esperé sentir algo. Esperé el jalón familiar, esa mezcla de dolor y esperanza que siempre había sentido cuando él se acercaba después de un periodo difícil. Y no sentí nada. No enojo, no nostalgia, no alivio, solo una especie de distancia tranquila, como cuando ves una tormenta desde detrás de un cristal y sabes que afuera hay ruido y lluvia, pero desde donde estás solo, hay silencio y luz. Descartes habría reconocido exactamente lo que Catalina describió. La filosofía cartesiana explica que cuando la mente ha atravesado el proceso completo de la duda metódica y ha encontrado su certeza indestructible, desarrolla lo que podríamos llamar una inmunidad filosófica frente al engaño sistemático. No porque se vuelva insensible, sino porque ya conoce el mecanismo. El genio maligno ha sido identificado. Y una vez que la mente humana identifica el patrón del engaño sistemático, no puede desidentificarlo. Es como ese fenómeno visual en el que ves la imagen oculta en un cuadro de puntos, y ya nunca más puedes ver el cuadro sin ver también la imagen. La percepción cambia de manera permanente. Eso es exactamente lo que el método cartesiano produce cuando se aplica, no en el papel sino en la carne y en la memoria de una persona real. Pero lo que Descartes descubrió en los últimos años de su vida sobre lo que ocurre después de encontrar esa certeza indestructible, es lo que transforma todo lo anterior en algo completamente diferente a lo que la mayoría imagina. En el invierno de 1649, Descartes aceptó la invitación de la reina Cristina de Suecia para ir a Estocolmo. Era un viaje que muchos de sus contemporáneos consideraron imprudente. Descartes tenía 53 años, una salud delicada, y había pasado décadas protegiendo cuidadosamente su energía y su entorno. La reina quería que le diera clases de filosofía a las 5 de la mañana, en una biblioteca fría en el corazón del invierno sueco. Descartes murió en Estocolmo en febrero de 1650, probablemente de neumonía. Pero lo que Descartes escribió en sus últimos años, particularmente en su tratado sobre las pasiones del alma, revela algo extraordinario. Revela que Descartes había llegado a una comprensión de las emociones que iba mucho más allá de lo que cualquiera de sus contemporáneos podía articular. Escribió que las pasiones, las emociones, no son en sí mismas ni buenas ni malas, son información. Son señales que el cuerpo envía a la mente, y que la tarea del pensador no es suprimir esas señales, sino aprender a leerlas con precisión. Descartes observó en ese tratado que la serenidad, la tranquilidad interior más profunda, no es la ausencia de emoción. Es el resultado de una mente que ya no necesita gastar energía en combatir lo que percibe como amenaza, porque ha desarrollado la capacidad de reconocer instantáneamente qué es real y qué es construcción de otro. Un escritor de 52 años llamado Andrés describió lo que ocurrió en él 2 años después de salir de una relación que duró casi una década y que tuvo todas las características del abuso narcisista encubierto. Durante esa relación, Andrés había dejado de escribir, no por falta de tiempo ni de ideas, sino porque cada vez que compartía algo de lo que estaba creando, encontraba de vuelta una respuesta que mezclaba el elogio con la invalidación de una manera tan sutil que era imposible señalarla con el dedo. Admiraba su inteligencia, pero encontraba que sus temas eran demasiado oscuros. Le decía que escribía bien, pero que su forma de ver el mundo era excesivamente pesimista. Lo elogiaba en público, pero en privado construía sistemáticamente la narrativa de que su obra no tenía la relevancia que él creía. Andrés dejó de escribir, y luego dejó la relación. Y luego, gradualmente, durante los 2 años que siguieron, comenzó a escribir de nuevo. No fue un regreso dramático, dijo Andrés. Fue más como cuando dejas de tener fiebre y de repente te das cuenta de que el color de las cosas volvió, que el mundo tiene una textura que no había sentido en mucho tiempo. Empecé a escribir de madrugada, cuando todos dormían,
en un silencio que me parecía casi físicamente denso, y descubrí que tenía más cosas que decir que en cualquier otro momento de mi vida, y que ya nadie podía convencerme de que esas cosas no valían la pena ser dichas. Descartes habría llamado a lo que Andrés describió el retorno a las ideas innatas. La filosofía cartesiana sostiene que hay ciertos conocimientos que no aprendemos de la experiencia externa, sino que nacemos poseyendo, que están ahí, como parte constitutiva de nuestra naturaleza pensante, y que el mundo exterior, con su ruido y sus demandas, puede sepultarlos temporalmente pero no puede destruirlos, porque son parte de lo que somos en el nivel más fundamental. Lo que el abuso narcisista hace, entre otras cosas, es crear una capa de ruido tan densa sobre esas ideas innatas que la persona ya no puede escucharlas. Y lo que ocurre cuando esa relación termina y la mente comienza a procesar lo que vivió, es que ese ruido se disipa gradualmente, y debajo de él intactas, siguen estando las ideas que siempre fueron tuyas, el conocimiento de quién eres, la certeza de qué valoras, la comprensión de qué tipo de vínculo mereces. Nadie te las puso ahí. Nadie puede quitártelas. No perdiste tu identidad durante esos años. La pusiste en pausa mientras navegabas un territorio diseñado para confundirte. Y ahora que saliste de ese territorio, lo que estás experimentando no es reconstrucción, es reconocimiento. La etapa final que Descartes describió, aunque nunca la nombró en estos términos porque el lenguaje moderno del trauma no existía en el siglo XVII, es lo que ocurre cuando la mente de un pensador profundo integra completamente la experiencia del abuso y emerge de ese proceso con algo que no tenía antes. No una cicatriz, una capacidad, la capacidad de percibir el mecanismo del engaño sistemático con una claridad que antes no era posible, y de elegir desde esa claridad qué merece su atención y qué no. El método cartesiano tiene 4 reglas. La primera, no aceptar nada como verdadero que no sea percibido con claridad y distinción. La segunda, dividir cada problema en partes tan pequeñas como sea necesario para resolverlo. La tercera, ordenar los pensamientos desde los más simples hasta los más complejos. La cuarta, hacer revisiones tan completas que ninguna cosa quede omitida. Descartes diseñó estas reglas para el pensamiento científico y filosófico, pero lo que resulta fascinante es que son exactamente las reglas que una mente que ha atravesado el abuso narcisista termina aplicando de manera instintiva en sus relaciones. Después del proceso, el pensador profundo ya no acepta como verdadero lo que no puede verificar en su propia experiencia directa. Ya no intenta resolver la totalidad de una relación complicada en un solo movimiento, sino que aprende a observar los patrones por separado. Ya no salta a conclusiones complejas, sino que vuelve a los datos más simples, los más básicos, los que percibe directamente. Y ya no deja pasar nada sin examinarlo, aunque ese examen sea incómodo. Esto no significa desconfianza patológica, significa que la mente ha internalizado, a través de la experiencia, el mismo método que Descartes internalizó a través de la reflexión filosófica. Y esa internalización no puede deshacerse. Es como aprender a leer. Una vez que sabes hacerlo, ya no puedes no hacerlo. Cuando dejas de buscar la aprobación de quien nunca pudo darla, emerge la claridad de lo que siempre supiste. Cuando dejas de explicar lo que sientes a quien usó tu profundidad como herramienta, emerge la paz de no necesitar ser comprendido por todos. Cuando dejas de intentar reconciliar 2 versiones de la realidad que nunca fueron compatibles, emerge la certeza de que tu percepción es confiable. Cuando dejas de ocupar espacio en tu mente con la tarea de anticipar el siguiente movimiento de alguien que necesita que estés desorientado, emerge el silencio que Descartes buscó en esas pensiones anónimas de Holanda. Un silencio que no es vacío, es plenitud. Este no es un proceso que puedas acelerar. Descartes tardó años en construir su método. Tardó décadas en integrar todo lo que ese método implicaba para su vida. Y aún así, al final de su vida, en esas cartas a la princesa Isabel, en ese tratado sobre las pasiones que escribió mientras se preparaba para el viaje que lo mataría,
todavía estaba descubriendo capas nuevas de lo que significaba pensar con libertad. El proceso que atraviesas no tiene una fecha de finalización, pero sí tiene una dirección. Y esa dirección te aleja, de manera constante e irreversible, de quienes necesitan que estés confundido para poder acercarse a ti. Ya no pueden alcanzarte, no porque te hayas vuelto inaccesible para todos, sino porque la distancia que sientes ahora entre tú y ese tipo de vínculo no es frialdad, es claridad. Y la claridad, una vez instalada en una mente que piensa profundamente, no retrocede. Descartes pasó 20 años en exilio voluntario protegiéndose de quienes necesitaban que su mente fuera diferente, y lo que creó en esa soledad transformó para siempre la manera en que la humanidad entiende el conocimiento y la certeza. Lo que tú estás creando en tu propio proceso quizás no sea visible de la misma manera, pero es igualmente real y igualmente indestructible. Si quieres profundizar en este proceso, hemos preparado una guía llamada El despertar de la mente, con 24 ejercicios de reflexión cartesiana, diseñados específicamente para mentes que atraviesan este tipo de transformación. No es un manual de autoayuda, es un acompañamiento filosófico para quienes entienden que el pensamiento profundo no es el problema, sino la solución. La encontrarás disponible a través del enlace que aparece en la descripción de este vídeo. Y si lo que exploramos hoy resonó de una manera que quieres seguir procesando, el vídeo que aparece ahora en tu pantalla continúa exactamente en el punto donde este termina. Se llama 7 señales de que tu mente ya despertó. Y en él, Descartes describe con una precisión que seguirá sorprendiéndote por qué lo que sientes no es el fin de algo. Es el comienzo de lo único que nadie más puede construir por ti.